nos va a generar un reporte que nos diga justamente cómo fue hecho el procedimiento de actualización. Hay una página de estado de actualización directa, la cual nos va diciendo en qué paso o en qué etapa se encuentra la actualización de nuestra infraestructura, y esto obviamente para poder tener una visión o visibilidad de tiempos, de funcionamiento y sobre todo detectar algún tipo de posible error o problema que se pueda presentar en el camino. Y pues obviamente esto está traducido en una mejor presentación y el reporte de advertencias y problemas también es extendido. En cuanto a escenarios y métodos de actualización, analicemos cuáles son los soportados y no soportados. En versiones 2007, los escenarios que están soportados es una actualización in place, es decir, si ustedes tienen montada su infraestructura de SharePoint 2007, pueden hacer una actualización in place a versión 2010. Tomen en cuenta únicamente que para que se pueda hacer una actualización de tipo in place, la infraestructura de SharePoint 2007 debe estar montada sobre plataforma 64 bits. SharePoint 2010 únicamente funciona sobre infraestructura 2010 y obviamente pues debe existir todos los prerequisitos de sistemas operativos, frameworks, actualizaciones y demás para poder garantizar de que esta actualización se haga sin ningún tipo de problema. Y el otro tipo de escenario de actualización o de migración que de hecho también es soportado y uno de los más rápidos es la capacidad de hacer un detach, es decir, desajuntar o quitar una base de datos de SQL Server y agregarlo o adjuntarla dentro del nuevo servidor de SharePoint 2010. Y este proceso se lo puede hacer tanto con bases de datos de contenido como de bases de datos de proveedores de servicios compartidos, de los SSPs que teníamos en versión 2007. Escenarios no soportados, actualizaciones desde versiones anteriores a Windows SharePoint Services, versión 3, es decir, que estamos hablando de la contraparte de SharePoint 2007 con Service Pack 2. Actualización directa desde Windows SharePoint Services de 2.0 y SharePoint Server 2003 o anteriores. Y tampoco está soportada la actualización gradual. Sin embargo, en los dos primeros, o en el primer caso hablando justamente de estos escenarios no soportados, la solución para el primer punto sería justamente el actualizar e instalar todos los parches necesarios de SharePoint y obviamente sus componentes dependientes, que serían .NET Framework y sistema operativo. Y podríamos utilizar una actualización de tipo in place, sin ningún tipo de inconveniente. Para el segundo caso, lo que sería una actualización desde un Windows SharePoint Services 2.0 o SharePoint Server 2003, el camino no es directo, sin embargo, se puede pasar desde versión 2003 a una versión 2007 intermedia y desde 2007 saltar a una versión 2010. Y pues obviamente la actualización gradual no es posible, se tiene que hacer una actualización completa de todos los sitios y el contenido que existen dentro de una infraestructura de SharePoint. De hecho, yo hace poco estuve navegando dentro del sitio de Microsoft y existen algunas herramientas de migración basadas en máquinas virtuales preconfiguradas de Microsoft para poder hacer migraciones, por ejemplo, de SharePoint Services 2.0 o SharePoint Server 2003 hacia la versión 2010. Es decir, el mismo fabricante nos está otorgando todas las herramientas necesarias para que podamos hacer esta migración sin ningún tipo de inconveniente. Bueno, hablando un poco también adicionalmente de las etapas o los procesos que se ejecutaron dentro de la infraestructura de Microsoft. Obviamente la meta del proyecto era llegar a hacer la actualización de su granja de servidores de SharePoint 2007 a 2010 y esto tenía que ver con todo su contenido empresarial, todo lo que son redes sociales, búsquedas y servicios implementados dentro de SharePoint. Y lo interesante es que a pesar de la complejidad y el volumen de datos que se manejaba dentro de la infraestructura, todo este proceso fue completado dentro de una semana, obviamente considerando toda la filosofía que habíamos hablado en un inicio, de poder hacer una detección temprana de errores, de poder hacer o tener un canal de comunicación adecuado con los administradores de proyecto y obviamente con los consumidores del contenido de los sitios de SharePoint y tener un trabajo proactivo para poder solventar cualquier tipo de necesidad en el transcurso de la ejecución del proyecto. Para la preparación de la actualización, se valoran las nuevas características y servicios. Esto es importante desde el punto de vista de saber qué servicios se tienen implementados actualmente en la infraestructura de SharePoint y cuáles son los equivalentes que se encuentran en la versión 2010 o si están soportados aún.
Esto sobre todo porque en algunos casos existirán servicios que ya no están soportados o que han cambiado de nombre de infraestructura dentro de la versión 2010. Y un caso de estos es, por ejemplo, los proveedores de servicios compartidos, los DSSPs, que cambiaron completamente su estructura, su arquitectura y funcionamiento en la versión 2010. La asociación con el grupo de producto, esto también fue clave dentro del proceso de actualización a nivel de plataforma de Microsoft, sobre todo porque ellos pudieron dar los lineamientos necesarios y de más bajo nivel para poder garantizar una actualización exitosa. Obviamente se consideraron los métodos de actualización soportados y esto sobre todo considerando de que la plataforma Microsoft pues ya estaba trabajando en versión 2007, es decir, no se necesitó un paso intermedio de actualización. Y finalmente la definición de hitos, es decir, de puntos críticos dentro del proyecto que sean fácilmente medibles y evaluables para poder justamente registrar si estamos haciendo o si estaba haciendo una ejecución adecuada del proceso de actualización. Para la preparación de actualización igualmente se consideró hacer un plan de proyecto adecuado justamente ya después de tener todas las tareas completamente identificadas. La identificación de las bases de datos, personalizaciones, características, paquetes de lenguajes, y hay un tema importante que está aquí en esta lámina que son justamente los web parts. Un poco de la experiencia en hacer migraciones de SharePoint de versiones 2003-2007 hacia plataforma 2010, los web parts resultan ser uno de los puntos más críticos. Esto considerando que la plataforma de desarrollo que existe de web parts para versiones 2003-2007 no es exactamente la misma que se tiene para versiones 2010. Entonces, para este caso muy particular de web parts, lo que se recomienda es hacer un debug de la aplicación y obviamente una compilación de los web parts utilizando nuevas plataformas, que en este caso serían las versiones 2008 o 2010 de Visual Studio que ya tienen soporte para desarrollar web parts de SharePoint 2010. Y ahí ustedes se podrán dar cuenta si tienen que hacer la actualización de algún tipo de assembly o librería para que el web part desarrollado pueda tener algún tipo de soporte para la versión de SharePoint 2010 sin ningún tipo de inconveniente. También consideren que el proceso de actualización sí tiene ciencia, desde el punto de vista de que es un proceso, tiene que ser un proceso planificado, hay que considerar completamente los escenarios de actualización disponibles y si no existe obviamente una buena preparación, simplemente el proyecto no podría llegar a ser exitoso. Y el plan de comunicación también, que es importante desde el punto de vista de saber a quién se tiene que comunicar de una u otra forma los distintos elementos o problemas encontrados durante todo el transcurso del proyecto. A nivel de desempeño de las actualizaciones, pues obviamente se consideraron lo que son las bases de datos de contenido y el hardware como tal. Obviamente la cantidad de colecciones de sitios, páginas web, listas, y demás contenido que se colocaba dentro de las bases. Y a nivel de hardware, pues obviamente considerar todo el hardware necesario para poder hacer la actualización y garantizar que ésta sea exitosa en el camino. A nivel de la planificación de hardware, el equipo de tecnologías de información de Microsoft obviamente también consideró que el hardware que se estaba utilizando para la plataforma 2007 en su momento necesitaba ya ser actualizada para, sobre todo, tener un tiempo de vida más prolongado y obviamente que el hardware les permita tener un crecimiento vertical importante, sobre todo para garantizar que los requerimientos futuros a nivel de usuarios puedan ser solventados sin ningún tipo de inconveniente. Obviamente, también es importante considerar la topología de hardware desde el punto de vista de tener servidores de tipo front-end, servidores de contenido, servidores que administran los distintos servicios de SharePoint en términos generales. Y a nivel de la jerarquía o de la arquitectura o topología del hardware que se estaba considerando, se mantuvo exactamente la misma que se manejaba en la versión 2007, desde el punto de vista de manejar, como les decía, servidores de front-end, servidores de aplicaciones o servicios de SharePoint, y servidores de base de datos de tipo SQL para poder almacenar toda la información y contenido de SharePoint. Y esto es un poco, en esta lámina se especifica justamente el diseño que se tenía antes. Son justamente varios servidores de web
que son los que están atendiendo directamente las peticiones de los usuarios, un servidor de aplicaciones y un servidor de SQL que se encontraba justamente a nivel de en clúster o en espejo. En la versión 2010 se consideró agregar un servidor de web adicional y un servidor de aplicación adicional. Esto teniendo en mente de que SharePoint 2010 integra una mayor cantidad de aplicaciones o servicios y pues obviamente estos es importante el poder dividirlo en varios servidores para que el performance sea el adecuado. Y al final lo que se tuvo es justamente ya una granja de servidores como la que ustedes ven acá a nivel de plataforma de base de datos de SQL. Sí, tenemos a nivel de los servidores de aplicaciones, que son dos considerados específicamente para el tema de los servicios adicionales que se integraron dentro de SharePoint 2010, y servidores web, que son los que están directamente siendo accedidos por los usuarios, y adicionalmente los servidores de indexación y de búsquedas para todo el contenido que se tiene disponible dentro de las granjas de servidores de SharePoint. Esto es un poco las características de hardware que se utilizaron para cada uno de los diferentes niveles o de los diferentes segmentos de red a nivel de servidores de front-end, a nivel de servidores de indexación y a nivel de servidores de base de datos, cada uno de los nodos que se utilizaron a nivel de hardware y justamente para dar soporte para la aplicación. En este sentido y en esta parte es importantísimo, Microsoft últimamente ha estado liberando también lo que son, además de documentos de planificación, documentos de análisis y capacidad de servidores, es decir, qué tipos de equipos, con qué características deberían adquirirse estos equipos para poder solventar todos los requerimientos y necesidades, tanto actuales, presentes y futuras de la plataforma de SharePoint 2010. En la preparación para la actualización de producción, pues obviamente el objetivo era automatizar en lo más posible todo el proceso de actualización. Esto apoyándose sea de interfaces gráficas de usuario o utilizando scripts de actualización como tal. También la identificación y remediación de sitios en el caso de que se haya detectado algún tipo de inconveniente o problema. Las preparaciones previas, lo normal que se debería hacer son justamente los respaldos de los sitios como tal, hacer la verificación de registros de tipo DNS y lo que son mapeos de URLs o de sitios alternos. La idea era también justamente minimizar el tiempo muerto y adicionalmente tener este plan B en el caso de que si llegara a no funcionar adecuadamente la actualización del producto, pues obviamente como nosotros podemos regresar a un estado anterior en el cual estaba funcionando todo adecuadamente. Y lo importante también fue la comunicación con el cliente, sobre todo porque Microsoft, como ustedes saben, los centros de datos que tiene no es únicamente para el consumo de ellos, sino para partners y algún otro tipo de personas que colaboran directamente con ellos. Entonces era muy importante también tenerlos al tanto del procedimiento que se estaba siguiendo con la plataforma. La actualización de las bases de datos en paralelo, que de hecho esta es una de las ventajas y características que se tiene hoy por hoy para hacer la actualización dentro de SharePoint. La idea es que estas múltiples bases de contenido se implementen primero dentro de una granja paralela en distintos servidores y una vez actualizadas, cada una de las bases de datos se van pasando ya al servidor de SharePoint final. Lo que debemos nosotros considerar en ese sentido es para poder hacer este paso de las bases de datos, primero cambiar las bases de datos a un modo de solo lectura, esto para garantizar de que ningún tipo de usuario realice algún cambio sobre el contenido o la personalización o configuración de los sitios. Luego, obviamente, hacer un respaldo de estas bases de datos de contenido y restaurarlas dentro del nuevo clúster o granja de servidores de SQL, adjuntar las copias de seguridad en la nueva granja y luego sería la configuración de la nueva granja para poder ya atender normalmente a las peticiones de los usuarios. En este sentido, y viéndolo de manera gráfica, lo que haríamos es justamente colocar en solo lectura las bases de datos, pasarlas a un servidor de archivos, en este caso el respaldo. Del servidor de archivos lo pasamos de SharePoint 2010 y ahí se hace la recuperación nuevamente. El otro procedimiento que es aplicable también es la de desconectar la base de datos del servidor de SQL
y adjuntarla nuevamente al servidor de SharePoint para que puedan ser registradas